La casa. Mi esposa tiene una hermana gemela. No son gemelos idénticos, solo fraternos, pero aún se parecen mucho. Si no los conociera bien, fácilmente podría confundir uno con el otro desde la distancia. Carrie y yo llevamos casados 6 años. Su hermana Amber se casó hace unos 6 meses con un tipo llamado Steve. Al principio parecía un tipo bastante agradable, un poco distante, tal vez, pero bastante agradable. Sin embargo, cuanto más he estado cerca de él, más claro se ha vuelto para mí que no es el tipo de hombre con el que elegiría pasar el rato. Sin embargo, dado que mi esposa y su hermana son cercanas, y dado que todos vivimos en la misma pequeña ciudad de Colorado, realmente no tengo otra opción. Nos vemos con regularidad. Parece que me estoy preparando para quejarme, pero no lo estoy. Definitivamente hay cosas peores que tener que pasar el rato con Amber y Steve. Siempre he disfrutado de la compañía de Amber. Después de todo, ella se parece mucho a Carrie. Y Steve no es necesariamente desagradable, solo un poco peculiar. Aún así, me decepcionó saber que Steve quería llevarme a su contrato de casa durante el fin de semana. A decir verdad, no creo que haya sido idea de Steve. Creo que a Carrie y Amber se les ocurrió para que las dos pudieran tener el fin de semana para ellas solas, para ir de compras o cualquier cosa que quisieran hacer juntas. Creo que Carrie también esperaba que Steve y yo nos uniéramos mejor. Ella sabía que realmente no hicimos clic y mejoraría nuestras reuniones si pudiéramos encontrar una manera de conectarnos. No importa que ya no casara, ni siquiera tenía un arma, pero no había forma de que pudiera haber dicho que no. Por el bien de todos los involucrados, iba a pasar el fin de semana en las montañas en una pequeña cabaña rústica con Steve. Con el apoyo de Carrie, entendí bien, y ese viernes por la tarde Steve y yo nos dirigimos a una montaña y nos adentramos en el desierto. Como de costumbre, nuestra conversación en el camino fue forzada. Cuando llegamos a la cabaña, que parecía ser bastante robusta, aunque estaba lejos de la civilización, Steve se dirigió hacia adentro sin darme ninguna dirección sobre a dónde ir o qué hacer. Así que me quedé en el porche delantero. Regresó un minuto más tarde con 2 rifles y dijo algo sobre la necesidad de asegurarse de que tuvieran la vista correcta. Entré a usar el baño y cuando volví a salir, él estaba sentado en una mecedora en el porche. Me senté en otra y tuvimos la primera de lo que resultaría ser una conversación temática recurrente. Me dijo: entonces, ¿alguna vez saliste con Amber antes de que Carrie y tú estuvieran juntos? Qué cosa más extraña preguntar de la nada, pensé. No, conocí a Carrie primero. No conocí a Amber hasta después. Él gruñó, mirando hacia el bosque, y luego preguntó: ¿y después? ¿Saliste con ella después? Nunca salí con Amber. Ella es la hermana de mi esposa. Gruñó de nuevo, todavía mirando hacia el desierto. Finalmente, sugirió que nos moviéramos porque oscurecería rápidamente en las montañas. Había una valla de riel dividida a unos 30 metros de la cabaña, y había un objetivo de diana tradicional sujeto a uno de los postes. Me pidió que fuera a comprobar que el objetivo estaba bien sujeto, así que lo hice. Sin embargo, justo cuando toqué el objetivo, se escuchó un fuerte estallido detrás de mí, un disparo de rifle, y al mismo tiempo salieron astillas de uno de los rieles a menos de 1 metro de donde yo estaba parado. Me asustó muchísimo y me estremecí con tanta fuerza que casi me caigo. Me di la vuelta y miré a la cabaña. A Steve estaba parado allí con uno de sus rifles apoyando en su hombro, riendo. ¿Qué diablos estás haciendo?, grité. Relájate, se rió entre dientes. Solo bromeaba. Vi las armas el fin de semana pasado. Dispararme no es una broma. Es muy imprudente. Él puso los ojos en blanco. Me disculpo. No era mi intención molestarte. Solo trataba de divertirte un poco. Estar un poco fuera del lugar era una cosa. Disparar a un rifle de alta potencia en las cercanías de alguien era algo completamente diferente. Casi había decidido pedirle que me llevara a casa cuando llegué a la cabaña,
pero luego comencé a pensar en las chicas. Esto iba a ser difícil de explicar, y no iba a hacer nada por la unión que Carrie había esperado. Aún así, vinculándonos o no, no valía la pena que le dispararan. Lo encontré de pie junto al fregadero, preparándose para lavar los platos. Me acerqué a él, todavía sin estar muy seguro de lo que iba a decir, pero me adelantó. «Realmente lo siento», dijo. «Soy un tirador experto. De ninguna manera estabas en peligro, pero entiendo que no puedes saber eso. Entiendo. No debería haberlo hecho. Me asustaste como una mierda. Lo sé». Enjuagó una olla debajo del grifo y la colocó en un tendedero. Sentí que estábamos un poco tensos. No somos los mejores amigos, y nuestras esposas nos obligaron a hacer esto. Solo estaba tratando de aflojar las cosas. Sí, bien. Podía sentir que mi resolución se rompía. Antes de darme cuenta, mi mano había llegado a su hombro y lo palmeó. Me aflojó las entrañas. Él rió. «Deberías haber visto tu cara». Así fue durante un rato, amistoso y jovial. Trabajamos juntos en la cena, bistec y patatas, bonitos y varoniles, y luego hizo un fuego en la chimenea. Cogí algunas cervezas del frigorífico y nos relajamos en el estudio, disfrutando de la tranquilidad. Estaba limpiando una pistola, una grande. Creo que fue una 45. La conversación transcurría muy bien, como lo haría cualquier conversación normal. Habló de sus días en el ejército. Había realizado 2 giras por Afganistán, pero no había visto mucha acción. Sin embargo, fue serio al respecto, y escucharlo contar las historias me hizo sentir una cierta reverencia por él, como lo sentía por todos los soldados que se habían ofrecido como voluntarios para ponerse en peligro por el bien de nuestro país. Terminó de limpiar la pistola. Luego la cargó y luego se sentó en la mesa auxiliar junto a su silla. Fue entonces cuando oímos un ruido del exterior, algo indefinible pero que sonaba grande. Me hizo callar. Luego sonrió con complicidad y tomó su pistola. «Un oso», dijo. «Probablemente huele nuestra cena y ha venido a ver si hay algo para él». «¿Un oso? ¿Un oso pardo?» «Dudoso. Probablemente un oso negro. Los grizzlies no suelen llegar tan lejos en esta época del año». «¿Tan abajo?» No nos sentíamos muy deprimidos, pero, de nuevo, no estaba acostumbrado a este tipo de salidas. No hay razón para no tomarle la palabra, y no es que realmente me importe. Supuse que un oso negro podría comerme tan bien como un oso pardo. Solo le llevaría más tiempo. Steve se levantó y se dirigió hacia la puerta principal, arrastrándose silenciosamente. Sonaba como si el oso hubiera entrado en el porche delantero. Podía escuchar sus garras raspando las tablas del piso, y pensé que podía escucharlo respirar, olfatear e incluso gruñir. Sin ningún calentamiento en absoluto, Steve soltó un fuerte grito mientras golpeaba la puerta principal con la palma abierta. Como antes, me estremecí con tanta fuerza que casi me caigo de la silla. Abrió la puerta y corrió hacia el porche, que pensé que era una idea terrible, aunque probablemente era cierto que un oso desarmado era menos amenazante que un soldado talibán, y luego disparó varios tiros al aire. «¡Fuera de aquí, bastardo crujiente!», gritó, y luego volvió a entrar y cerró la puerta. Hizo una pausa cuando finalmente me llamó la atención, dándose cuenta de que me había asustado de nuevo. «Lo siento, Jake, no quise asustarte». «Lo sé. De hecho, me sentí un poco avergonzado. Necesito cultivar un par». Él se rió y volvió a tomar asiento. «Menos mal que las chicas no están aquí. Si lo fueran, probablemente estaríamos empacando y regresando a la ciudad». «No me digas, especialmente Amber. A veces puede ser bastante extraña». Podía sentir el cambio de humor instantáneamente, como si la presión del aire en la habitación hubiera disminuido. «¿Qué quieres decir?», preguntó. «¿Raro?» «Ya sabes, simplemente extraño. Ella se asusta fácilmente». Todavía tenía la pistola en su regazo. Deseé que lo guardara, como en la caja fuerte donde había dejado los rifles. Por otro lado,
Había un oso allá afuera. ¿De qué crees que tiene miedo?, preguntó. Todo rastro de alegría había desaparecido de su voz. No creo que le tenga miedo a nada en particular. Ella es quien es. Ella se asusta fácilmente. En realidad, Carrie también. Ahora no sé por qué elegí a Amber. Yo tampoco. En cierto modo, inclinó la cabeza hacia un lado. ¿Estás seguro de que no salieron con Amber? Por supuesto que estoy seguro. Porque me parece que tal vez todos ustedes lo hicieron. Esto era extraño y comenzaba a resultar incómodo. De todos modos, ¿de dónde venía toda esta mierda? Por supuesto, hubo una vez que estuve en el jacuzzi con Carrie y Amber en los primeros días. Todos habíamos estado bebiendo y las cosas se habían salido de control, pero eso no había durado. Después de unos meses, los tres habíamos decidido que probablemente no era una buena idea que ninguno de nosotros continuara por ese camino. Y además, nunca había estado sola con Amber en esos entonces. Siempre habíamos sido nosotros tres. Bueno, excepto unas pocas veces. Amber no le habría contado a nadie sobre esos encuentros. No habría querido que su hermano lo supiera. En cuanto a eso, todos habíamos acordado mantener nuestro tiempo como un trío para nosotros. No podía imaginar a Amber diciéndole a alguien con quien estaba saliendo, y menos al hombre con el que se iba a casar, que solía tener relaciones sexuales con su hermana, el novio de su hermana. Ella no haría eso, ¿verdad? Sabía que a Carrie le haría daño si lo hacía, y en cuanto a nosotros cuatro, habría sido terriblemente incómodo, especialmente para Steve. Seguramente ella no había hecho algo tan estúpido. Seguramente no lo sabía. ¿Qué estás haciendo con mi esposa, Jake? Buen señor, eso fue más que ofensivo, ya que estaba sentado allí mirándome con una pistola en su regazo. Fue amenazador. No sé de dónde viene eso, Steve. Carrie y yo nos amamos. Carrie y Amber se aman. ¿Por qué crees que alguno de nosotros haría algo para lastimar a los demás? No dijo una palabra. Se quedó allí sentado con los ojos entrecerrados, mirándome. Finalmente, gruñó y luego alcanzó la caja de 45 cartuchos y recargó las 2 cámaras gastadas en el cilindro de la pistola. Los únicos sonidos en la habitación eran el estallido ocasional del fuego y el débil tic-tac del reloj de mando que estaba parcialmente oculto bajo la barba de una cabeza de bisonte montada. Bueno, comenzó mientras se levantaba. Me voy a la cama. Probablemente deberías intentar dormir un poco tú mismo. Necesitamos dirigirnos a los ciegos 1 hora antes del amanecer. Lo juro por Dios. Llegar a la ciega a tiempo era lo último en mi mente en ese momento. Estaba empezando a pensar que el viejo Steve estaba un poco desequilibrado. Y estaba claro como el día que tenía un hueso que tocar conmigo. Aún así, no podía imaginar que él supiera algo sobre mí y Amber. Estaba claro que sospechaba, pero seguramente eso se debía a cierta inseguridad que tenía sobre sí mismo o sobre su propia relación con ella. Seguramente ella no le había dicho nada. Seguro que no. Solo me sentí unos minutos más, pensando en todo lo que había sucedido en el transcurso de la tarde y la noche, considerando si le exigiría o no que me llevara a casa por la mañana en lugar de caminar penosamente por el desierto nevado con él, a un ciego de casa. En ese momento, no podía imaginarme quedarme, dado todo lo que había sucedido. Habría sido una tontería quedarse. Mi mayor preocupación cuando me fui a la cama fue si él estaría de acuerdo en llevarme de regreso. El colchón de mi pequeña cama individual era duro y estaba lleno de bultos. Supongo que no se había cambiado en décadas. De todos modos, hizo poco para ayudarme a dormir, lo cual sería bastante difícil considerando que Steve estaba en la habitación del lado con una pistola cargada. De hecho, había pensado que debería conseguir uno de los rifles y mantenerlo en la cama conmigo, por si acaso, pero los había encerrado, lo que en ese momento pensé que era algo responsable. Había cuchillos en la cocina, pero obviamente serían de poca utilidad en un tiroteo. En resumen, esta iba a ser una noche larga. Al menos estaba caliente. Algún tiempo después,
No estoy seguro de cuánto tiempo. Comencé a desviarme. Sin embargo, no estaba completamente dormido y de repente comencé a reconocer ese sentimiento. La sensación de que no estaba solo, que me estaba observando. Mis ojos se abrieron de golpe, pero estaba totalmente oscuro. Permanecí allí, quieto y en silencio, con los pelos de mi cuello erizándose, escuchando, y muy pronto lo escuché, respirando, justo al lado de mi cama. Busqué a tientas mi teléfono a toda prisa y finalmente logré encender la luz. Efectivamente, allí estaba Steve, justo a mi lado, todavía sosteniendo la pistola. ¿Qué carajo? Me las arreglé alejándome de él. ¿Qué estás haciendo? No me respondió. Simplemente se quedó allí con la pistola colgando hacia el suelo de su mano derecha. Todavía hacía calor en mi habitación, pero de repente sentí frío, como si me hubieran arrastrado una capa de hielo desde adentro. El momento fue completamente surrealista, pero en él comencé a conocer el miedo real. Este hombre estaba loco, estaba pensando en si debía matarme o no, y yo estaba completamente indefenso. ¿Qué pasa?, pregunté, tratando de iniciar algún tipo de conversación. ¿Hay algo mal?, regresó el oso. Te follaste a mi esposa, ¿no? Esa no era exactamente la conversación que tenía en mente, al menos no era la que esperaba. Aún así, era mejor si lo dejaba hablando. No puedo imaginar por qué piensas eso. Has tenido tu pequeña polla dentro de ella, ya sabes cómo es ese coño, ¿no es así? Steve, no sé con quién has estado hablando. Todavía la estás follando, ¿no? Lo había dicho en un susurro, más como si hubiera estado hablando solo. No sé por qué, pero eso era aún más amenazador. ¿Por qué crees que tienes que tener ambos? ¿Uno no es suficiente? ¿No son más o menos iguales o quizás eso es todo? Tal vez pienses que son iguales y tienes derecho a tener la que elijas. Esto fue como una pesadilla. No podía creer que me las había arreglado para meterme en esta situación, que había permitido que Carrie me metiera en ella, pero lo había hecho. Empecé a decir algo más, cualquier cosa, pero antes de que pudiera pronunciar otra palabra, levantó la pistola y apuntó directamente a mi frente, a no más de una pulgada de mi piel. ¡No!, grité. ¡Espera! 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 ¿Era esa mi voz? Steve, espera. Cállate, pedazo de mierda, antes de que esparza tu cerebro por toda la pared. Hice lo que me dijo, lo mejor que pude. De todos modos, para entonces yo estaba casi lloriqueando incluso. Estaba tratando de contenerme, pero fallando miserablemente. Al principio, cada pensamiento de mi mente se fusionó en una gran bola de ruido blanco, una donde el lenguaje no existía, pero luego el ruido comenzó a amainar a favor de palabras distantes, palabras como terror y supervivencia, y piedad y culpa. ¿Cuándo fue la última vez que estuvo con mi esposa? Parecía excesivamente tranquilo. Tal vez porque era un soldado. ¿La besaste? ¿La tocaste? ¿Le hiciste el amor? No podía saberlo. No podía saberlo. Me repetía una y otra vez. Habíamos tenido demasiado cuidado. No podía saberlo. Seguro que Dios no lo diría, incluso si no le importara lastimar a Steve. Seguramente no se arriesgaría a lastimar a Carrie. Lo juro por Dios, Steve. No sé de qué estás hablando. Para entonces estaba casi sollozando y mi voz era apenas más que un chillido. Por favor, no me mates, por favor. Casi se rió. Dios mío, eres patético. Te diré una cosa. Amber debería estar avergonzada de permitir que un gatito como tú le meta la polla. Realmente no necesita nada para hacer crecer un par. Por favor, ¿qué? Por favor, sacarte de tu miseria. Yo puedo hacer eso. Sin siquiera esperar un segundo para obtener un efecto dramático, apretó el gatillo. Escuché
escuché un sólido golpe de metal contra metal y luego grité. Tardé 1 o 2 segundos en comprender que la cámara estaba vacía. «Dios santo, muchacho», dijo con sarcasmo fingido. «Necesitas cambiar tu pañal». Él se rió y luego agregó. «No pensaste que realmente te dispararía, ¿verdad?». Se rió de nuevo y luego salió de la habitación. Se detuvo en la puerta y se volvió para mirarme. Sin embargo, su seriedad volvió y dijo: «Si todavía estás aquí por la mañana, creo que te mataré». Con eso, desapareció en la oscuridad del pasillo. Me derrumbé sobre mí. Lo primero que noté fue que mi cuerpo estaba cubierto de sudor y estaba temblando de frío. La siguiente cosa, había orinado en mis cajones. Normalmente, eso habría sido tremendamente vergonzoso, pero no había nada normal en lo que acababa de suceder. Ese hijo de puta estaba loco y tuve que largarme. Había dicho que pensaba que me mataría si todavía estaba allí por la mañana. No sabía mucho, pero sabía que no me quedaría para darle la oportunidad, buscando a tientas el botón y la cremallera de mis jeans. Mis dedos se sentían tan duros como pequeñas salchichas. Mi abrigo grueso estaba en el estudio, junto con el resto de mis cosas, pero no había manera de que me arriesgara a salir. Con mucho gusto sacrificaría toda esa mierda por un bien mayor, que era asegurarme de salir vivo de la cabaña. Puse mi teléfono, que no tenía recepción en ese momento, en un bolsillo y mi billetera en el otro. Luego abrí la ventana, lo más silencioso que pude, y me arrastré afuera. La ventana estaba a 6 o 7 pies del suelo, y logré salir a trompicones de ella, bastante dolorosamente, en realidad, pero eso no importa. La ventana de Steve estaba a solo unos pies de la mía, así que estaba bastante seguro de que me habría escuchado caer. Me puse de pie y eché a correr. Pensé en ir por la carretera, pero obviamente eso me haría fácil de encontrar, así que me dirigí al bosque. Sabía que había al menos un oso en las inmediaciones, pero de alguna manera eso parecía una amenaza menor. Al menos había luna. Eso, junto con la luz ambiental que se refleja en la nieve, me permitió ver lo suficientemente bien. No dejé de correr hasta que llegué al borde del bosque, y luego me agaché detrás de un árbol y miré hacia la cabaña. Al principio no había nada, ni sonidos, ni señales de movimiento, pero eso cambió bastante rápido. La puerta principal se abrió de golpe y salió Steve, con la linterna en una mano y la 45 en la otra. Salió corriendo del porche y luego se detuvo para poder iluminar el área con su luz. Me agaché detrás de mi árbol, lo mejor que pude, de todos modos, y traté de hacerme pequeño. El rayo de luz pasó a mi lado 1, 2 y luego una tercera vez. Luego Steve me llamó. «Jake, Jay, ¿sabes que hay un oso aquí? No es seguro». No podía esperar más. Había perdido los nervios. Me adentré en el bosque como un conejo asustado, sin tener cuidado con el ruido que hacía. El rayo de luz no tardó en volver a enfocarse en mi área, lo que solo me motivó a correr más rápido. «Jake, espera, te vas a perder. Hay un oso». Tuve la presencia de ánimo para cambiar de dirección para tratar de evitar el rayo. Corrí hasta que mis pulmones comenzaron a arder. Luego me escondí detrás de las raíces de un gran árbol que se había caído. Pude ver el rayo de luz brillando a través de los árboles a mi derecha. Tal vez lo había tirado fuera de mi camino. «Jake, vuelve. Hace demasiado frío aquí. Te vas a morir de frío». El rayo de luz siguió moviéndose a través del bosque. No se había vuelto donde yo había girado. Seguía recto y pasaba por delante de mí, hablando de mi rastro. Sin embargo, estaba seguro de que tarde o temprano se daría cuenta de que todo lo que tenía que hacer era dar media vuelta y encontrar mis huellas en la nieve, y lo llevarían directamente hacia mí. No podía quedarme donde estaba. Tenía que moverme. «Jay, lo siento, Jay. Solo estaba bromeando. Sabes que no te dispararía». Sin embargo, no podía simplemente despegar. Tenía que estar calculando. Tenía que asegurarme de mantenerme alejado de él, pero tenía que trabajar mi camino de regreso hacia la carretera. De lo contrario, podría perderme, y perderme podría resultar tan mortal como quedarme. «Jay». Lo escuché llamarme una vez más, pero luego hubo un silencio, y luego vino otro grito,
pero con un sentido diferente de urgencia. ¡Fuera de aquí! ¿Estás loco? Sus palabras fueron seguidas por 3 disparos en rápida sucesión. ¡Mierda! Luego, 2 disparos más. Luego, un rugido, gruñido, como el de un oso. Y luego un grito. También fue un grito espeluznante, como nada que hubiera escuchado nunca. Hizo que se me pusiera la piel de gallina por todo el cuerpo. ¡Jake! Nunca antes había escuchado mi nombre así, y francamente, esperaba no volver a hacerlo nunca. Era macabro, como si el mismo Satanás estuviera arrancando el alma de Steve de su cuerpo. Escuché otro gruñido, y luego otro grito, y finalmente un grito que se cortó justo en el medio, como si alguien lo hubiera desconectado. Me mortificó, al igual que había sido el resto de esta noche. Era casi increíble, pero estaba prácticamente seguro de que acababa de escuchar la desaparición de mi cuñado. Y a pesar de todo lo que había hecho, fue horrible escucharlo. En los momentos que siguieron llegué a conocer el verdadero terror. Tenía miedo de oír a Steve llamarme de nuevo, en una súplica de ayuda medio muerta y llena de terror. Sin embargo, nunca lo hizo, ni escuché más comentarios del oso, asumiendo que eso era lo que había sido. Y por supuesto, tenía miedo de que el oso fuera a buscarme a continuación, y no tenía forma de defenderme. Steve había tenido una pistola, mucho bien le había hecho. ¿Qué posibilidades tendría sin ningún arma? Tampoco, solo había osos en el bosque. Probablemente había todo tipo de criaturas que me harían mal si tuvieran la oportunidad. ¿Qué iba a hacer? ¿Qué diablos iba a hacer? Al poco tiempo comencé a notar el frío que tenía. Estaba helado y temblaba como loco. Pensé en volver a la cabaña, pero me di cuenta de que existía la posibilidad de que Steve solo hubiera sido herido y hubiera regresado a la cabaña él mismo. Pensé en levantarme y moverme para generar calor, pero rápidamente descarté esa idea. Estaría pidiendo la muerte por depredador si me mostrara más de lo absolutamente necesario. Finalmente, y solo después de que estuve a punto de rendirme, pensé en los esquimales. ¿Esquimales? Pasé los siguientes minutos construyendo muros de nieve a los lados del tronco del árbol caído y sus raíces, construyendo un espacio apenas lo suficientemente grande para que yo entrara. Una vez que me metí dentro, acumulé la nieve a través de la abertura lo más alto que pude y luego me volví fuerte y esperé. Esperé que algún animal me encontrara, o que Steve me llamara con alguna voz espectral, o que saliera el sol. Para entonces me había dado cuenta de que definitivamente no era el dueño de mi destino. Sorprendentemente, logré quedarme dormido. Pasé el resto de la noche entrando y saliendo de la conciencia, luchando por volver a hundirme cada vez que recuperaba la conciencia. La noche fue larga y desesperada, pero finalmente me desperté y encontré la luz del sol arrastrándose por los bordes de mi pequeño capullo. Estaba emocionado, casi delirantemente agradecido, y atravesé el costado de mi fortaleza y me levanté en el nuevo día. Era asombroso lo caliente que me había quedado. Era casi contradictorio que un refugio hecho de nieve pudiera mantenerte caliente, pero lo había hecho. Una vez más, pensé en volver a la cabaña, tal vez encontrar las llaves de la camioneta de Steve para poder salir de la montaña, pero al igual que anoche, reconocí la posibilidad de encontrarme con Steve. Sabía que el camino estaba a mi derecha, así que decidí ir en esa dirección. Sin embargo, me encontré con una vista bastante espantosa a solo unos cientos de yardas en el camino, y casi me hizo cambiar de dirección. Había un área, tal vez de 2 o 3 metros de diámetro, donde la nieve estaba salpicada de lo que pensé que era sangre congelada. Empecé a darle al área un nacimiento amplio, pero algo me llamó la atención desde el medio. Caminé hacia él, y efectivamente era el arma de Steve. También había varios grandes charcos de sangre congelada a su lado. Si la sangre era de Steve, no veía cómo podía seguir vivo. Había demasiado de eso. Luego, noté un rastro de nieve teñida de sangre que salía del área, como si algo hubiera sido arrastrado. El rastro se hizo cada vez más tenue y desapareció por completo a unos 10 metros de donde yo estaba parado. Me estremecí al pensar en lo que había sucedido allí anoche, pero tenía claro que no podía ser disuadido. Tenía que encontrar el camino de regreso a la carretera y luego, de alguna manera, a la seguridad.
Me agaché y recogí la pistola de Steve. Recordé haber escuchado 5 disparos anoche, lo que significaba que debería haber quedado una bala sin gastar. Saqué el cilindro y dejé los casquillos en mi mano. Efectivamente, había una bala sin gastar. Lo puse de nuevo en el cilindro y lo cerré para que la bala estuviera lista para disparar, y luego comencé a caminar. No tardé, tal vez media hora, en llegar a la carretera. Estaba eufórico, por decirlo menos. No había estado prestando tanta atención cuando condujimos ayer, pero parecía que habían sido 4 o 5 millas al menos desde la última señal de humanidad hasta la cabina. Estaba comenzando a sentir calor a medida que el sol se elevaba, así que desabroché mi chaqueta y comencé a caminar por la calle. Verifiqué mi teléfono en busca de servicio de forma intermitente y aproximadamente 1 hora después descubrí que finalmente lo tenía. Traté de llamar a Carrie primero, pero ella no respondió. Le dejé un mensaje de voz en el que le explicaba que llamara tan pronto como pudiera, que era una emergencia, pero no le di ningún detalle. Este no era el tipo de cosas que dejas en un mensaje. A continuación, llamé al 911 y después de unos minutos de explicar, la operadora se sintió cómoda de saber dónde estaba, así que envió a alguien a mi manera. No debería de llevar mucho tiempo, dijo. Quédate en la carretera para que puedan encontrarme. Suponiendo que nada más salió mal, eso debería ser bastante fácil de lograr, así que seguí caminando justo en el centro de la carretera. Como la cúspide de la crisis parecía haber quedado atrás y la supervivencia parecía más segura, comencé a pensar en lo que había sucedido la noche anterior. Todo había comenzado con Amber, con Steve, esencialmente acusándome de tener una aventura con su esposa. Y no había pensado que fuera algo pasado, sino algo presente. Pensó que me estaba follando con su esposa actualmente. Por mi vida, no podía entender por qué pensaba eso. Ciertamente no había escuchado nada de mí, y no podía imaginar un escenario que hubiera llevado a Amber a decirle algo. Como dije, habíamos sido extremadamente cuidadosos, reuniéndonos solo en momentos y lugares en los que estábamos lo más seguros posible de que no nos descubrieran. Hubiera sido casi un milagro que Steve o Carrie nos hubieran atrapado, lo que me hizo dudar. Quizás Amber había revelado algo, quizás se había emborrachado y había dejado escapar algo. Tal vez accidentalmente lo había llamado por mi nombre cuando estaban juntos. Sin embargo, eso fue difícil de creer para mí. Dado lo que estaba en juego, el amor de su hermana, seguramente ella no habría sido tan imprudente. Steve no era tan cercano a Amber como Carrie, ni era tan agudo como Carrie. Fue entonces cuando se me ocurrió, ¿y si Carrie lo hubiera descubierto? Ella era más cerca de Amber que nadie, y también de mí. ¿Y si hubiera sido imposible para Amber ocultárselo? ¿O si hubiera enfrentado directamente a Amber y Amber no hubiera podido mentir? ¿Y si Carrie lo supiera y se lo hubiera dicho a Steve? ¿Era eso posible? ¿Y Carrie haría eso? ¿Se llevaría a Steve y luego me enviaría a la montaña arriba con él? Carrie sabía que Steve no me agradaba tanto, y sabía que no me gustaba cazar, pero ella había sido la que había organizado todo esto. Ella fue quien me animó a venir. Alentado, demonios, ahora que lo pensaba, había insistido en que viniera. No hay dos maneras de hacerlo. Ella me había querido en esta montaña, y se había quedado detrás de mí hasta que yo lo accedí. ¿Haría ella eso? ¿Mi esposa? ¿La mujer que se supone que me ama incondicionalmente? ¿Me haría eso? Primero lo escuché, y luego vi la camioneta venir hacia mí desde la distancia. Muy pronto pude ver las luces en el techo del vehículo. Eran mis aspirantes a rescatadores. Miré mi teléfono. Carrie todavía no me había devuelto la llamada. ¿Por qué no me habría devuelto la llamada? Me detuve en la carretera y vi que se acercaba el SUV. Sentí el peso de la pistola en la mano y me pregunté, ¿qué diablos vendría después? El tatuaje. Como la mayoría de los adolescentes, creía que era un lobo, no una oveja, y como la mayoría de los adolescentes, estaba equivocado. Yo era un gran seguidor, en concreto, seguidor de Daniel Nachman. Daniel Nachman era el chico más genial de la escuela, guapo, encantador y sin esfuerzo inteligente. Anhelaba ser alguien como él, pero
junto con todos los demás. Todo lo que podía esperar era una migaja ocasional de su atención. No era un niño estúpido, ya a menudo me iba bien en la escuela, pero me avergüenza admitir que, durante mucho tiempo, el momento que recordaba más orgullo fue el día en que hice reír a Daniel. No recuerdo cuál fue la broma, pero toda la clase se rió y me castigaron por eso. Me di cuenta de que había llamado la atención de Daniel hasta esa tarde. Estábamos en los vestidores, cambiándonos para educación física, cuando, de repente, se acercó detrás de mí y me dio un puñetazo en el hombro. Una gran esta mañana, Simón, sonrió. Lo miré con la boca abierta, deseando decir algo, decir cualquier cosa. Lo mejor que logré fue un tartamudeo. Gracias. Me dio unos golpecitos con el dedo. Debería ser comediante. Y luego descubrí la gran impresión que había causado mi broma cuando de repente decidió compartir conmigo su secreto. Miró a su alrededor para asegurarse de que nadie estuviera mirando y luego, girándose ligeramente hacia un lado, se levantó la camisa. «Mira esto», dijo, sonriendo. En su caja torácica había un tatuaje, un águila roja, alas anchas, garras chorreando de sangre. Horriblemente cliché, ahora me doy cuenta, pero en ese momento era la cosa más genial y hermosa que había visto en mi vida. ¿De dónde sacaste eso?, respiré. ¿Y cómo? ¿No tienes que tener 18 años para hacerte un tatuaje? Daniel se encogió de hombros. Mi primo Steve lo hizo. Es un gran artista. Volvió a bajar la camisa y se la metió en los pantalones. Lo recibí como regalo de cumpleaños anticipado. Él rió. 2 años antes. Me ofreció una sonrisa encantadora y un guiño. No se lo digas a nadie, ¿no? No quiero meter a Steve en problemas. Asentí con entusiasmo. Por primera vez en mi vida me sentí parte de un club exclusivo. Una de las pocas personas que sabía algo íntimamente privado sobre Daniel Latman. Para ser honesto, esa fue prácticamente la totalidad de mi relación con Daniel. Rara vez me habló después de eso, y creo que nunca lo hice reír de nuevo, pero no importaba. Siempre tendría ese momento en los vestuarios, esa instancia de confianza. Y la vista del tatuaje. Dios, soñé con eso. Lo dibujé sin cesar, deseando que estuviera en mi piel. Si fue el diseño en sí, o mi asociación con el chico que lo tenía, supongo que nunca lo sabré, pero lo quería, lo necesitaba. Me miraba en el espejo y sentía que me veía incompleto porque mi piel no tenía marcas y era aburrida, con un parche opaco en la caja torácica donde debería estar un águila roja. Decidí conseguir uno también, y estaba seguro de que no podía esperar 2 años para hacerlo. Investigué foros de tatuaje, preguntando si alguien sabía de algún artista que pudiera ser un poco flexible con respecto a la edad de sus clientes. Traté de ser lo más delicado posible, por supuesto, y marcando mis preguntas como una curiosidad general, en lugar de una búsqueda real, pero supongo que no fui lo suficientemente cuidadoso. ¿Quieres ver a Jack?, decía el mensaje. Él te lo hará. Luego, debajo, un número de teléfono, nada más. Vi que el número era un teléfono fijo, en lugar de un móvil, así que lo llamé al día siguiente. Mi corazón latía con fuerza mientras sonaba y me encontré esperando que tal vez nadie contestara. Luego hubo un clic. Hello. La palabra fue alargada, casi sarcástica, y la voz era aguda y un poco quejumbrosa. Traté de hablar, tosí, y luego logré pronunciar mis palabras. Hola. Me dijeron que haces tatuajes. Oh, sí, llegó la respuesta. Lo hago. ¿Le gustaría uno? Jack, asumiendo que es con quien estaba hablando, sonaba encantado con la perspectiva y también algo condescendiente, como una anciana que ofrece un dulce a un niño. Sí, dije. Estoy detrás de un águila roja. Ya me interrumpió. Puedes darme los detalles cuando llegues. ¿Es aceptable mañana? Asentí con la cabeza. Luego me di cuenta de que era una estupidez,
y logré un débil sí. Excelente, gritó Jack. Trae tu dulzura aquí mañana a las 7 en punto. Me dio una dirección en la ciudad. No era una parte de la ciudad a la que hubiera querido ir solo. Además, ¿mi dulzura? Pero yo quería ese tatuaje. Una pequeña locura se había adherido a mi vulnerable cerebro adolescente y me decía que solo estaría completa cuando lo tuviera. Solo sé genial cuando lo tenga. Y así, al día siguiente a las 7 p.m. fui a ver a Jack. El sol se había puesto hacía mucho tiempo cuando llegué. Mi camino estaba iluminado, solo por luces de la calle de color naranja parpadeante. La dirección estaba en un pequeño polígono industrial, asentada entre pequeños negocios sucios, talleres de reparación y otras unidades de propósito indeterminado. Un puñado de hombres estaban de pie con ropa desaliñada de gran tamaño, con rostros fríos y ojos penetrantes. Había tratado de vestirme para pasar desapercibido, jeans, una sudadera con capucha, pero aún así sobresalía como un pulgar dolorido, vergonzosamente joven y fuera de lugar. Me apresuré a pasar junto a ellos, sin hacer contacto visual. Finalmente encontré el lugar que estaba buscando. La puerta estaba cerrada, y como este edificio en particular no tenía ventanas, no podía ver el interior. Llamé y esperé. Mi corazón latía con fuerza, y era dolorosamente consciente de los hombres de rostro frío que me miraban. Nadie respondió, así que llamé de nuevo. Una sospecha desagradable comenzó a formarse en mi mente. ¿Era todo esto una broma o, peor, una trampa? Oh Dios, estaba a punto de ser asaltado por estos tipos. Estaba a punto de huir cuando escuché pasos dentro del edificio y el roce de las cerraduras. Contuve la respiración y luego se abrió la puerta. Al principio no pude distinguir nada en absoluto. Estaba completamente negro en el otro lado. Entonces apareció un rostro pálido. Hola. Ya se paró frente a mí. Su rostro era alargado y delgado con ojos extrañamente saltones, piel amarillenta y cabello lacio. Era alto, con piernas y brazos delgados, pero su torso era extrañamente redondo, con los senos caídos y el estómago hinchado. Llevaba un mono negro y un delantal blanco con el que se limpiaba los dedos mientras me miraba. Abrí la boca para hablar, pero no tuve la oportunidad. «Ah, sí», gritó. «El joven que tiene el tatuaje. Por supuesto, entra, entra». Se hizo a un lado, agitando la mano hacia la oscuridad del interior. No quería entrar en absoluto, pero descubrí que mis pies me llevaban hacia adelante como si no les importara lo que el resto de mí quería. Ya cerró la puerta detrás de mí y de repente me di cuenta de un olor desagradable, tal vez lejía, mezclado con algo carnoso. No sabría decir si procedía del edificio o del propio Jack. Saltó delante de mí, moviéndose de forma extrañamente ligera para alguien de constitución tan torpe. Lo seguí, como en trance, mientras me conducía a una habitación al lado del pasillo de entrada. Estaba sorprendentemente iluminado, lleno de armarios y estantes cargados de botellas. En el medio de la habitación había una silla negra que parecía una versión oscura de abajo que verías en el dentista. Jack me indicó que lo hiciera. Me senté y él se sentó delicadamente en un taburete a mi lado. «Ahora, joven Simón, ¿qué puedo hacer por ti?» Metí una mano temblorosa en mi bolsillo y saqué un trozo de papel en el que había esbozado el diseño del tatuaje de Daniel. Se lo pasé a Jack. «Me gustaría esto, por favor». Jack lo miró con una sonrisa inquietante en sus labios regordetes, sus ojos extrañamente inexpresivos. «¡Qué bonito!», él exclamó. «Pero no creo que sea un original». Tenía toda la intención de fingir que era así, que la pregunta me tomó con la guardia baja y la verdad se escapó. «Ah, no. Lo copié de un chico de la escuela». Ya soltó una risita, un sonido de lo más desagradable. «Ajá, dulce Daniel». Me senté derecho de asombro. «¿Conoce a Daniel?» «Por supuesto, mi amor», rió el hombre.
Yo fui quien le dio esta bonita foto. Entonces, Daniel me mintió cuando dijo que su primo le había hecho el tatuaje. Luché por pensar en él viniendo a este lugar, sentado en esta silla. Era extraño imaginar a Daniel en fresco sin esfuerzo en este vertedero espeluznante. Sin embargo, también estaba contento. Si Jack realmente había hecho el tatuaje de Daniel, entonces podría esperar que el mío se viera exactamente igual. Me levanté la camisa y presioné mi mano contra mi caja torácica. Me gustaría estar aquí, por favor. La cabeza de Jack se levantó de golpe y miró mi piel expuesta. Su boca estaba ligeramente abierta, sus ojos muy abiertos, pero su rostro estaba extrañamente quieto, su expresión ilegible. Luego gozó una sonrisa y me miró. Por supuesto. Me recosté en la silla y me moví ligeramente a mi lado mientras Jack se levantaba y se movía por la habitación recogiendo artículos de los estantes. Aunque no pude ver qué, dejo que mis ojos vaguen, sintiéndome nervioso y emocionado. Hubo un tintineo de botellas en algún lugar detrás de mí. ¿Sabes que este es un procedimiento doloroso, sí?, preguntó Jack. Respondí que sí. Bien, bien. Se rió. Entonces, ¿tal vez algo para el dolor? Estaba a punto de preguntarle qué pretendía cuando se me ocurrieron dos cosas. La primera era que no podía ver nada en la habitación que pareciera una máquina de tatuar. Y la otra era que Jack sabía mi nombre sin que yo se lo dijera. Y luego Jack se acercó rápidamente a la silla y me puso una máscara en la cara, cubriéndome la boca y la nariz. Luché, pero él me sujetó sin dificultad, inclinándose para mirarme a los ojos. Tranquilo ahora, mi amor, obtendrás lo que viniste a buscar. Cuando caí en la inconsciencia, agregó, y me aseguraré de que llegues a casa en una pieza. Una risita, principalmente. Varias horas después, finalmente luché para recuperar la conciencia. Recordé sueños febriles de sonidos horribles, cortes, gritos tal vez. Una imagen horrible de Jack parado sobre mí, con sangre en su rostro mientras masticaba una pálida astilla de algo. Me estaba mirando a los ojos mientras lo hacía, sus pupilas increíblemente grandes en la habitación luminosa. Estaba acostado en mi cama, en mi habitación. Traté desesperadamente de recordar cómo había llegado allí, pero no podía recordar nada. Amanecía fuera de la ventana y mi reloj de la mesita de noche anunció que era de mañana, aún más horas antes de que tuviera que estar en la escuela. Me puse de pie con la cabeza dando vueltas y me tambaleé hacia el espejo. Me dolía todo el cuerpo, pero un dolor agudo en el costado necesitaba ser investigado de inmediato. Con manos temblorosas, me levanté la camisa y me miré las costillas. Ahí estaba, un tatuaje de un águila roja, alas anchas, garras chorreando sangre. Por superficial que parezca, me encantó tanto verlo que los confusos acontecimientos de la noche anterior fueron borrados de mi mente. Me quedé allí, admirándolo, sintiéndome ya más como un hombre que como un niño. Pero cuando miré más de cerca a ese magnífico pájaro, algo parecía un poco mal. Había leído que un nuevo tatuaje no se veía al principio, pero este se veía realmente extraño. Estaba enojado por los bordes más que por el diseño en sí, criado y crudo. Pero, ¿qué sabía yo? Nunca antes me había hecho un tatuaje. ¿Cómo podría saber cómo se suponía que debían verse cuando fueran nuevos? Entré al baño y limpié suavemente el área. Era una agonía tocarlo, pero estaba demasiado emocionado para que me importara. Tenía que verse lo mejor posible para poder mostrárselo a Daniel. Apreciaría lo que había hecho y comprendería la importancia de la cosa. Salté positivamente a la escuela. Fue todo lo que pude hacer para no mostrárselo a mis amigos, a todas las personas con las que hablaba, pero no,
Necesitaba guardarlo para mi Tatooine. Estaba sin aliento por la emoción, pero él no estaba. Pregunté a mi alrededor, tan casualmente como pude, pero nadie parecía saber dónde estaba. Caminé a casa al final del día, tratando de evitar que mi decepción se convirtiera en lágrimas. ¿Qué importaba si no lo veía hoy? Daniel vendría mañana o la semana que viene y podría mostrarle el tatuaje entonces. Solo tuve que esperar, pero no estaba al día siguiente, ni al siguiente. Bajé a desayunar el sábado por la mañana y tan pronto como entré por la puerta de la cocina, supe que algo andaba mal. Mi madre estaba colgando el teléfono, su rostro un poco pálido. Me miró cuando entré con lágrimas en los ojos. ¿Qué ha pasado?, yo pregunté. Casi corrió hacia mí y me dio un fuerte abrazo. Sus brazos se presionaron contra mi costado y casi grité de dolor empujándola. Ella se secó los ojos. Simón, alguien de tu clase ha sido asesinado. Un escalofrío me recorrió. Sentí una repentina pesadez en mi estómago, una terrible inestabilidad. ¿OMS?, pregunté, aunque estaba seguro de que ya lo sabía. Daniel Latham. Probablemente dijo otras cosas después de eso, pero no las escuché. Fui directo a mi habitación, helado por la conmoción. No hablé, no comí. Mi madre se mostró comprensiva, pero un poco confundida. No se había dado cuenta, dijo más tarde, de que los dos habíamos sido tan cercanos. Se supo que su cuerpo había sido encontrado en un polígono industrial. La causa de la muerte no estaba clara en ese momento, pero había habido una pérdida significativa de sangre por una gran herida de su costado, sobre su caja torácica. Alguna mutilación ritualizada extraña, se teorizó. Me paré frente al espejo mirando lo que había sido. Durante unos días gloriosos, mi orgullo y alegría, me sentí enfermo. Ahora que miré de cerca, pude ver los pequeños puntos que sostenían mi amado tatuaje. Pude ver que se levantó donde la piel de Daniel sobresalía con la mía. Abrumado por la enfermedad y el horror, traté de meter los dedos debajo de él, ignorando la agonía de hacerlo, para intentar quitármelo, pero fue inútil. Nuestra carne ya se estaba fusionando. Debería haber sido imposible. Mi cuerpo debería haber rechazado el injerto, pero en lugar de eso, se estaba tejiendo en mí, como si fuera solo una herida para sanar. Después de otros 3 días, nadie habría podido decir que el tatuaje había pertenecido a otra persona. Algún tiempo después, cuando la investigación se había calmado un poco, volví a la dirección de Jack. No me sorprendió del todo ver que el edificio había desaparecido casi por completo, ennegrecido, carbonizado y en ruinas. Supongo que podría contarle a la policía lo de Jack, pero ¿realmente me creerían? Mi loca historia de cómo terminé con el tatuaje de Daniel Latham en mi cuerpo, tal vez no, pero sobre todo, temo que alguien lo vea y termine con un deseo ardiente como yo, que encontrarán a Jack y pedirán una copia exacta, y luego vendrá por mí y pasará su tatuaje de águila roja al siguiente cliente. El anuncio en tan doloroso momento. En fin, Tila. Son solo sueños, le contesté. Me parece extraño en vos que te preocupes por eso, y algunas palabras más fueron mis respuestas. A la semana volvimos a hablar. Nuevamente me contó que soñaba con Amalia, que le hablaba sobre una pérdida, pero ya lo tomaba con menos preocupación, hasta con humor, diría yo. Ese día, mientras hablábamos, organizamos nuestro encuentro. Ya hacía mucho no nos veíamos. Pusimos fecha, hablamos algunas palabras más y nos despedimos. El día se acercaba. Annie venía a la ciudad y yo estaba ansiosa. Vería a mi amiga nuevamente. Tenía todo planeado: cine, cena, caminar por el parque. El día llegó. Las horas pasaban y me parecía raro que no llegara.
Ella tan puntual. Me senté en un bar, me pedí un café. Uno de los mozos prendió el televisor, puso las noticias y de repente, último momento, acaban de encontrar un auto desbarrancado por la curva de la autopista. La cámara hizo su enfoque, la taza se me cayó de las manos, el corazón me latía demasiado fuerte. Un dolor punzante se adueñó de mi pecho al ver que era ella. El auto de Annie desbarrancó, haciendo que perdiese la vida. Hoy le voy a llevar flores y a visitarla como cada domingo. Siempre que estoy en su tumba rompo en llanto y me pregunto, ¿por qué no hicimos caso a Amalia en sus sueños? Mi esposa murió. Regresó a casa unos días después del funeral. ¿Estás seguro de que quieres que haga esto?, le pregunté, como había hecho todas las noches desde que regresó. Cada vez que le preguntaba esto, estaba aterrorizado hasta la médula. Sin embargo, hacía la pregunta una y otra vez, independientemente. Ella sonrió mientras yacía en la mesa de operaciones en nuestro comedor, bajo el resplandor LED blanco de la iluminación quirúrgica del techo. Yo te guiaré, dijo, ahora haz tu corte. Llevó un bisturí de acero inoxidable a su piel, presionando la punta en su pecho, justo debajo de la muesca external. Corta más profundo una vez que pases mi proceso sifoides, me instruyó, pero no demasiado profundo, ya que no quieres lacerar mis vísceras. Le partí el vientre hasta el ombligo, abriendo una pálida trinchera de grasa subcutánea. Dejé el bisturí y me dispuse a abrirla. Los cirujanos tienen herramientas especializadas para esta parte, me dijo, pero siempre había preferido usar las manos. Pensé que esta parte sería más precisa, dije. No dejes que te engañemos, se rió. Los cirujanos son en su mayoría carniceros y bárbaros. Se abrió con bastante facilidad, pero lo que yacía dentro de su cavidad no era una colección de tripas rosadas dentro de una fina membrana peritoneal. Más bien, encontré una textura escamosa, aceitosa y brillante gris azulada, iridiscente en las luces quirúrgicas. Luego me desperté. El corazón latía con fuerza por el miedo. La brillante iluminación quirúrgica reemplazada ahora por la oscuridad de nuestro dormitorio. Rebanadas de luz dorada formaron un rectángulo alrededor de la puerta del dormitorio. Y ya sabía que estaba solo en la cama. No había estado durmiendo bien. No lo había hecho. No desde que había regresado. Me sentí sospechosamente decente, sin dolor de cabeza, sin náuseas, pero solo fue una finta. Cuando me incorporé a fumar, me di cuenta de que todavía estaba borracho. En el fondo de mi garganta probé vapores tóxicos de whisky Baileys, enviados de mi próxima resaca. Mi cuerpo anhelaba hidratarse. Supuse que unas aspirinas extra fuertes también ayudarían, pero el baño parecía distante. No importa qué tan levemente pise, las tablas del piso siempre crujían más fuertes por la noche, y no quería que ella supiera que estaba despierto. No quería molestarla. Escuché el agua correr abajo. Probablemente había estado allí una hora o más, parada sobre el fregadero de la cocina, mirando el agua correr y arremolinarse alrededor del desagüe. Dudé en decir que la había atrapado haciendo esto antes, ya que supuse que no estaba haciendo nada malo. La última vez que la encontré mirando el agua corriente, afirmó que había estado caminando sonámbula. No le había vuelto a preguntar sobre eso. Aunque no había estado con ella cuando murió, entre el informe policial y los hallazgos del forense, junto con mi propia imaginación, pude llenar los vacíos. Salió de nuestro moderno y pintoresco bungalow de Redwood Beach poco después del amanecer, hace semanas.
La mañana de julio era húmeda, había rocío sobre la hierba y las calles estaban vacías, salvo por algún que otro ciclista yuppie. Era una pequeña ciudad playera agradable, sin duda, una mejora de nuestro antiguo barrio de Filadelfia. Se levantaba temprano, como era su costumbre, y tenía hambre. Un baguette sonaba bien y había un café en Dewey que servía unas pasas de canela que podría hacerla desmayar. Empujándome a mí, su marido que roncaba, me preguntó si quería acompañarme a dar el paseo. Apenas logré una respuesta, y eso no fue una sorpresa, ya que había atado una la noche anterior, y entonces salió sola. Cruzó la calle principal hacia Bayard Ave hacia Dewey, un largo camino panorámico que abrazaba la bahía. Había algo de dinero en serio de esta manera, financieros y políticos con colonos frente al mar, multimillonarios. Y escucho una vez que algún secretario de Estado incluso tenía un lugar aquí. Sin embargo, esa mañana la nieve de la bahía era tan densa que apenas podía ver la carretera y mucho menos las propiedades inmobiliarias. No importa, siempre había sido una conductora cautelosa y, dadas las condiciones, se mantuvo por debajo del límite de velocidad de 30 km por hora publicado. El chico de la fraternidad que corría por la calle detrás de ella, sin embargo, iba considerablemente más rápido. El chico de la fraternidad, que luego sería acusado de homicidio vehicular, trató de rodearla en el último segundo posible, pero, en cambio, golpeó su parachoques trasero. El mundo se puso blanco cuando el Aibar la golpeó en la cara y su cabeza rebotó contra la ventana del lado del conductor. Ella corrió hacia el carril opuesto antes de derrumbar la barandilla y entrar en la bahía. Su visión se aclaró. El agua se colaba a través de las salidas de aire, burbujando a Zoe, ya hasta su cintura. Intentó abrir la puerta, pero el peso del agua contra ella hizo que fuera imposible abrirla. El coche se inclinó hacia adelante, metiéndose más profundamente en la bahía. Estaba mareada, hiperventilaba y el agua cruel se cerraba alrededor de su garganta. Trató de desabrocharse el cinturón de seguridad, pero el mecanismo de bloqueo estaba roto. El cinturón de poliéster le mordió el esternón mientras trataba de liberarse. Luego jadeó en busca de aire y en su lugar tomó una bocanada de agua. Nunca dudé que fuera ella. Me alegré de que mi esposo hubiera vuelto, pero estaba demasiado aterrorizado para preguntar cómo había sucedido. Además, tampoco estaba seguro de que ella lo supiera. Hasta la fecha, no había regresado a su tumba. No tuve que hacerlo. Ella todavía estaba allí abajo, en su caja, bajo 2 metros de tierra. Pero ella también estaba aquí, en la cama a mi lado, sin poder dormir. Parecía que había pasado tanto tiempo que regresó por la puerta principal, temblando y empapada hasta los huesos, castañando los dientes. «Tenemos tanto frío», dijo antes de abrazarnos, y sentí el familiar peso de su cuerpo contra el mío. Sus dedos se cerraron alrededor de mi nuca. Confiado en que no era una ilusión provocada por el delirium tremens, la ventana para la abstinencia había pasado, ya que no había tomado un sorbo desde el día en que murió. Acepté de inmediato su regreso como verdad. Seguía siendo verdad, incluso cuando cayó de rodillas y vomitó un picante guiso de algas y algas en el suelo. A la mañana siguiente, la encontré en el sofá, con la computadora portátil en equilibrio sobre sus muslos, mirando el relato de su muerte en la pantalla. Pasé mis dedos por su cabello y dije: «¿Qué tal tocino y huevos?». Cerró la computadora portátil y dijo: «Eso suena bien». Y nunca hablamos una palabra sobre su fallecimiento. Era cerca de la medianoche cuando dejó de fingir dormir. Se levantó silenciosamente de la cama y fue al baño.
Escuché el agua que entraba en la bañera y cogí el whisky de mi mesita de noche. Pasó una hora, fumé y terminé la botella. Me tambaleé hacia el baño a través de una bruma de agotamiento y alcohol. Ella yacía boca abajo en el agua, quieta y en paz, su cabello flotando como algas marinas sobre las sonrisas desdentadas, abrazando la curvatura de sus orejas. La dejé tan silenciosamente como llegué, abrumado por una repentina y poderosa sensación de que estaba traicionando su confianza. Fui a la cocina a buscar otra botella. Sí, 10 años en un matrimonio saludable me enseñaron algo. Es que debes respetar la privacidad de tu cónyuge. Botella en mano, finalmente me desmayé en el porche. Llegó el sueño. Esta noche la colgaron de su aleta de cola en un muelle de pesca. Cuando la abrí con mi gran cuchillo de filete, el agua salada salpicó al muelle. No puedes dormir aquí, amor, dijo, terminando misericordiosamente mi sueño. Me quitó los dedos de la botella y me ayudó a ponerme de pie. El horizonte reveló indicios de su brillo apagado y los pájaros se burlaron de mí con su coro mientras ella me conducía adentro, de regreso a nuestro dormitorio, y me ponía encima de ella. Probé salmuera en su lengua. Cuando enterré mi rostro en sus pechos, escuché el rugido del océano en sus pulmones. Abrió las piernas para mí y besé la anémona que se ondulaba suavemente y que había florecido entre sus muslos. Me deslicé en sus húmedas profundidades nidarios cuando los primeros rayos de sol atravesaron la penumbra antes del amanecer. Ella alcanzó el clímax y los nidositos enojados que recubren su sexo se apoderaron de mí. Grité ante la inyección de fuego de neurotoxinas paralíticas antes de colapsar sobre ella y perder el conocimiento mientras estaba envuelto en su abrazo húmedo. Una noche, como de costumbre, me desperté solo en la cama, o pensé que estaba solo en la cama. Escuché un ruido de arrastre a un lado, seguido por el sonido del agua goteando en el piso. Mi esposa estaba parada allí, sus ojos tan fríos y negros como los de cualquier gran tiburón blanco, sus labios abiertos hacia atrás para mostrar fila tras fila de dientes como cuchillos de carne. Esa noche me escapé de ella, me atrincheré en el armario y lloré mientras ella golpeaba la puerta. Justo antes de que pudiera sacarlo de las bisagras, huyó de regreso al dormitorio. Horas más tarde, cuando encontré el valor para salir, la encontré llorando y sollozando en el piso del dormitorio. Sus ojos eran los suyos, esos dientes de cuchillo de carne habían desaparecido y apenas recordaba nada de eso. Esa noche, en mi sueño, en otro sueño horrible, la abro mientras se reclinaba en nuestra cama. Ella no estaba interesada en mi carnicería, en cambio hundió su nariz en su grueso libro sobre la vida marina. Cuando terminé mi corte y la abrí, fui recibido por aguas negras y abisales, brillando a la luz de nuestra lámpara. El agua negra y helada se derramó sobre su abertura, dejando rastros de limo en su carne. Me invadió el vértigo mientras miraba hacia la oscuridad y vi la bola bioluminiscente en un rape flotando a la deriva. Curioso, alcancé el agua, me agarró de la muñeca, sonriéndome por encima de su libro. No, dijo, la presión del agua dañaría los tejidos de tu mano, incluso podría producirle un coágulo de sangre. ¿Cómo lo sabes? Ella acababa de regresar a su libro. En sus profundidades, escuché el eco de su poesía sonar a través del abismo contra el gemido amortiguado de las placas tectónicas. Me acurruqué junto a ella, me aferré a ella, me aferré a este sueño. Ella cerró su libro y me besó en la frente porque sabía que no quería despertar, porque no había dormido en la cama conmigo durante semanas. De hecho, dudaba que pudiera salir de la bañera. Apoyó la mano en mi pecho, aquí, en el sueño. Sus dedos no estaban palmeados, no se encogían hasta convertirse en aletas pectorales. Aquí, cuando ella sonrió, solo vi sus dientes blancos en un lugar del arrecife de coral irregular que había brotado de sus encías.
No quiero que me dejes, le dije. Yo tampoco, dijo, pero tengo que hacerlo, pronto. El periodo de gestación de muchos peces solo dura un mes. A veces, tan solo 21 días, me recordó. Aún así, continué, preferiría que te quedaras. Ella me sonrió y vi que los cuchillos de carne habían regresado. Tú y yo sabemos lo que pasará si lo hago. A la mañana siguiente me desperté con marcas de mordiscos en el antebrazo. Eran las 2 de la mañana cuando me despertó con el sonido del agua de la bañera salpicando el suelo del baño. Me acerqué a ella, tambaleándome en mi niebla de whisky. Estaba como la dejé. Rodó ligeramente hacia la izquierda para evitar ejercer una presión indebida sobre su aleta dorsal. Sus piernas casi habían terminado de fusionarse en una aleta de cola. Las escamas que inicialmente se formaron alrededor de su cintura extendida se habían estirado hasta la mitad de sus piernas fusionadas y casi hasta la barbilla. Debajo de las escamas de su abdomen, la mancha roja casi negra se ondulaba casi imperceptiblemente. Los bebés, nuestros bebés, dentro de ella estaban ansiosos por explorar el mar. Ella me sonrió e instintivamente movió sus labios para hablar, aunque sus cuerdas vocales dejaron de funcionar hace días. Pero ella no necesitaba hablar, solo necesitaba mirarla a los ojos para saber qué estaba pensando. No importa lo que haya sido de ella, esos todavía eran los ojos de mi esposa. El horror inconocible que la había traído de vuelta nunca podría cambiar eso. Oh, no. Oh, no se me escapó la gravedad de la situación. No quería perderla de nuevo, incluso si eso significaba que mi esposa algún día me devoraría. Pero ahora teníamos que preocuparnos por los niños y no me atrevería a ser tan egoísta. Mientras aceleráramos hacia el agua salpicada de luna de la bahía y ella yacía boca abajo en el asiento trasero, me pregunté, ¿se acordaría de mí? Cuando los huevos salieran de su útero y nuestros hijos eclosionaran, les hablaría de su padre, o sus recuerdos se perderían en los parámetros reordenados de su cognición, vagamente familiares, como los ecos distantes de una manada de orcas que pasa o el olor de un gusano colgando de un anzuelo. Por desgracia, mis instintos paternos suprimieron estas preocupaciones. Estacionado a lo largo de la carretera, la arrojé sobre mi hombro diciendo, ya casi llegamos, porque sentí el pánico hervir dentro de ella. Ahora que sus pulmones arcaicos habían dejado de funcionar, su transición casi terminada, el municipio aún no había reparado la barandilla. Había un hueco, como una boca a la que le faltaba un diente. Lo atravesé y llegué a la orilla de su suave pendiente, que todavía tenía los cortes de las huellas de los neumáticos. La llevé a la bahía, hasta la cintura. Bautismo en el río, un renacimiento en nombre de un Dios inconocible y ahogado, inconocible para mí, al menos. Cuando su aleta de cola rompió la superficie del agua, se cayó violentamente de mi hombro, superada por una necesidad primordial. Por el momento más fugaz, pude distinguir su piel escamosa y sus espinas dorsales cortando el agua antes de desaparecer bajo las sombras alternas de negro y plata iluminada por la luna. In nomine Demonis. Ya que mi don natural es comunicarme con los muertos y con entidades de bajo astral, y hay una serie de espectros que despiertan mi lado más oscuro, y son ellos los que huyen de mi poder. ¿Saben lo que se siente consumir una energía oscura? No lo creo, pues les diré que al principio no es nada bonito. Comienza con náuseas y vómitos de un color negro y rojizo. Luego te pasa que sientes las emociones del alma o entidad, y se pone más interesante cuando se trata de ver cómo son en forma etérea y casi física, porque te otorga la visión de sus vidas y sucesos ocurridos antes de que se quedaran en el límite entre este plano y el otro. Suena muy loco todo,
pero es real, o al menos lo es para mí. Saben, ya lo he dicho en más de una ocasión, pero para aquellos que recién lean esto, soy hijo de una bruja que hizo un pacto con un ser de los abismos de la vida, porque me siento ajeno a la gente, a la vida misma. Me gusta mucho la idea de fallecer, porque en mis adentros sé que eso me liberará de la prisión de la humanidad. Ser un señor de los muertos en vida te ha hecho un martirio y a la vez una gran experiencia y manera de existencia tan única e inusual que no me molesta para nada, en lo más mínimo de ser posible. Estaría bien poder lograr que mis límites mortales se quiebren. Se siente como cadenas que no me dejan ir, porque no es la primera vez que camino por la tierra, pero esta es la última vez que estaré de forma física, y eso es excitante. Saber que voy a trascender a un plano superior a mis viejas campañas, que tanto tiempo he anhelado volver a ver. Pero hay otros que no se despiertan de esta falacia que todos llaman vida. Si supieran que son solo peones de un juego de ajedrez que comenzó en la oscuridad antes de todo el tiempo y espacio, existiera una simple cuerda, eso es lo que nos mantiene aquí atrapados en lo mundano. Qué celos me genera su ignorancia, y a la vez qué maldito que estoy por ser uno de los que se rebeló de la oscuridad. Soy un hombre con alma de demonio, y no le digo a nadie que me crea. Es solo un desahogo de mi tan larga y corta existencia, de una pieza de un tablero del cual me di de baja, de un peso tan agobiante, pero el poder es exquisito, y la voluntad que me costó no darme por vencido, cuando todo lo que hice me pasó factura. Terminé de hacer las banalidades que creía que eran los verdaderos placeres, para entregarme del todo a mi destino, y metas aunque sea por la gran madre de todo, la oscuridad. Voy a ser el único que se quede en el abismo, en el medio de toda la nada, en el vacío de la existencia, por muy difícil que sea. Yo voy a ver a ella frente a frente y no dejar que se despierte del todo. Ella aún duerme, pero está en todos nosotros. Corre por nuestras venas como la sangre. Y tengo un amigo especial conmigo. Siempre está a mi lado. Es parte de mí. Él ya hubiera terminado su labor si no se sintiera tan a gusto con lo que tiene en sus manos. Y la deliberante sensación de ser un anfitrión de un huésped tan inusual o único en su clase me ha gustado mucho. El hecho de que sea parte de mí hace de la vida un poco más pasable de la maquinaria del caos primordial. Todos seremos capaces de hacer un cambio radical en la supuesta longevidad de la vida, pero no es así de simple. Y sencillamente no me gusta mucho la idea de que todos los que son como yo despierten y acaben con todo. Demonios, es hora del despertar y acabar nuevamente con los humanos. Cada 1000 años resurgimos y limpiamos este planeta Tierra. Solo pocos sobrevivientes de corazón puro sobrevivirán y serán cazadores de demonios, buscando venganza de sus seres queridos. Se librará una batalla cuando aparezca la bestia y el salvador de los cazadores de demonios. Escuchen, humanos, nosotros los demonios somos inmortales. Aquel que se atreva a desafiarnos será su fin. Solo el salvador de cazadores de demonios podrá contra la gran bestia infernal. Claro, si tiene su corazón puro, como si fuera de un bebé recién nacido. La carroza de la muerte. Rodrigo era un verdadero patán con su madre. Habiendo aprendido esa actitud de su padre, tenía todas las tablas. Una de las tantas noches que se le ocurrió llegar borracho a casa, fue a curar la embriaguez con su pobre madre, una señora ya muy acabada, no por la edad, sino por los malos tratos de la vida y el trabajo duro. El muy desconsiderado llegó borracho, gritando, pateando y maldiciendo. Le echaba en cara a la pobre vieja lo mucho que había tardado en morir. Los vecinos escucharon un poco de la discusión, y a sabiendas de lo indefensa que estaba la mujer, ellos mismos se encargaron de echarle al mal hijo fuera de la casa. Al día siguiente, las metiches y chismosas del barrio hicieron su reunión obligada en la esquina de la calle para contarle a unas a otras 1000 versiones diferentes de la misma historia. Pero solo una de ellas crispó los pelos de los demás,
la más persignada santurrona del grupo, dijo que había escuchado transitar por las empedradas y angostas calles a la mismísima carreta de la muerte, aquella a la que no le rechinan las ruedas, sino que se oye en cada vuelta el lamento de un alma torturada. Estaban todas muy consternadas cuando Rodrigo, aún hundido en su borrachera, apareció para seguir el escándalo. Pateaba la puerta de la casa reclamando a su madre haberlo ido a buscar hasta la casa de su compadre, donde se había quedado. Pero eso no era del todo cierto, ya que después de la escena del día anterior, la vieja había quedado en cama y era hora que no se levantaba. Fue entonces que el grupo de las chismosas le advirtió el peligro que rondaba por las calles, pues cuando la carroza de la muerte anda cerca, no se debe salir a la calle. Y él, tan acostumbrado a la vagancia, fácilmente podría ser confundido con la persona que la muerte andaba buscando y ganarse un corte de su guadaña. Pero así, como era el chico de Briago, también lo era de incrédulo e irreverente, y solo se rió de las viejas gallinas y sus supersticiones. Por la noche, cuando todo se había trincherado ya en sus casas, por sí o por no, uno nunca sabe, lo único que se escuchaba por las calles era la fiesta del borrachín Rodrigo. La calle. Rodrigo corría con la quijada desencajada y entonando aún aquel lastimero grito. Quienes pudieron verlo de cerca dijeron que llevaba una mueca de terror en los ojos, pero no quisieron averiguar más, ya que a muy corta distancia se oían los conocidos quejidos de la carreta de la muerte. Hasta podía sentirse el calor del fuego que los caballos llevaban en sus fauces. Dicen que encontraron a Rodrigo en el portal de la casa de su madre. Había rascado la puerta queriendo entrar, pero la pobre vieja estaba en cama por su causa. Si él no hubiese sido tan grosero, ella seguramente lo hubiera salvado aquella noche. Los visitantes. Al volver de mi viaje con el nuevo ganado, mi familia me dio la queja de ruidos en los campos a altas horas de la noche. Para mí era algo normal. No faltaba el grupo de chicos que encontrara divertido meterse entre las siembras para jugarse bromas entre ellos, o en el peor de los casos, a nosotros. El comisario no solía hacer mucho al respecto, así que solo me quedaba montar guardia junto a mis hijos y ahuyentarlos aunque fuera a palos. Cuando el mayor vigilaba, vino adentro sin color en su rostro. Ni siquiera podía hablar. Sus manos temblorosas me hicieron saber que algo andaba mal. Él era incluso más valiente que yo. No entendía qué podía asustarlo tanto. Con escopeta en mano, me dispuse a salir de la casa, pero las manos de mi hijo tomándome fuerte del brazo me impidieron hacerlo. Otra vez no dijo nada, pero la mirada en sus ojos me advirtió que no fuera. En su lugar, nos asomamos por la ventana. Él me indicó con sus dedos hacia dónde mirar. En un principio solo eran las ramas moviéndose, pero en cuanto eso se incorporó, hasta la respiración olvidé. Estábamos viendo un ser grisáceo y flaco que fácilmente alcanzaba los 3 metros. Parecía que buscaba algo, y en cada paso venía más cerca de la casa. Yo solo volteaba a ver el resto de mi familia. No sabía qué hacer. ¿Cómo saber? Ni siquiera entendía lo que estábamos viendo, mucho menos lo que vendría después. Con cada uno de mis confusos pensamientos, únicamente le daba tiempo de acercarse hasta llegar al portal de la casa. La mirada de mi hijo se clavaba en la mía buscando una respuesta. Yo no pude hacer otra cosa que levantar la escopeta y apuntarle, pero en ese momento, la criatura emitió un chillido intenso con el cual nos sangraron los oídos y perdimos por un momento la razón. Al volver a estar conscientes, solo lo vi alejarse en medio del campo, junto a otros 3 más como él, hasta perderse en una cegadora luz allá a lo lejos. Mi primera reacción fue tomar a mi familia para salir de ahí, pero las ramas del campo seguían moviéndose. No supe cuánto más de esos había, o cuáles eran sus intenciones, así que tuve que arriesgarme hasta el amanecer. Teníamos tanto miedo de contar lo sucedido, pero esa noche no solamente visitaron nuestra granja, sino las decenas de personas más a las que conocíamos, y esa era la plática del día. Se dieron miles de teorías y soluciones.
Los muchos regresaron a sus granjas, pero yo no podía arriesgar a mi familia. Hoy vivimos en la ciudad y hace poco tiempo supimos que tras desaparecer el ganado de forma misteriosa, después empezaron a desaparecer personas. Afortunadamente salimos de ahí a tiempo, aunque todavía no puedo cerrar los ojos sin ver aquel horrible rostro.